Piero se crece, manda mensaje y se consolida en el conjunto de Arteta. Piero Hincapié celebró hace poco su primer gol con la camiseta roja y blanca, y al mismo tiempo, dejó una declaración que retumbó en el vestuario. No fue solo una frase para la prensa, fue una toma de posición futbolera en plena Premier. El mensaje fue directo, sereno y cargado de seguridad en un momento donde la competencia aprieta. El triunfo reciente ante el Tottenham fue otra página en la que Piero volvió a escribir con tinta firme. Mientras otros nombres observaban desde el banco, el ecuatoriano ocupó su lugar con naturalidad. El partido dejó imágenes de despliegue constante, de ida y vuelta por el costado, de firmeza cuando el rival buscó lastimar. Arteta lo sostuvo durante todo el encuentro, como quien confía en una pieza que ya entiende el juego. En ese contexto, la actuación de Piero se volvió argumento más que promesa. Después del encuentro, Piero no esquivó la conversación sobre su posición en el campo. Reconoció que su esencia nace como defensor central, la zona donde se formó y donde siente mayor comodidad. Sin embargo, fue claro al decir que hoy disfruta el lateral izquierdo y que asume la importancia de ese rol. La frase no fue una renuncia a su origen, fue una confirmación de su presente. En el Arsenal actual, el carril es un territorio que exige personalidad, y Piero la mostró sin titubeos. La lectura de Arteta va en la misma dirección desde hace meses. El entrenador español no improvisó al darle continuidad por la banda izquierda. Entiende que el ecuatoriano ofrece una mezcla de fortaleza, agresividad y disciplina táctica que equilibra al equipo. En un torneo donde los extremos atacan con vértigo, tener un lateral que gana duelos y no se esconde con la pelota se vuelve una ventaja competitiva. Por eso, aunque haya alternativas, la confianza se mantiene intacta. La temporada de Piero en la Premier no ha sido un experimento aislado. Desde su llegada en el verano, cedido desde el Bayer Leverkusen, el defensor ecuatoriano se adaptó con una velocidad que pocos anticipaban. Más de 20 apariciones lo colocan como una presencia habitual en la rotación del Arsenal. 5 de esas participaciones como titular por la izquierda desde comienzos de año, terminaron por sellar su rol actual. La continuidad no fue regalo, fue consecuencia de rendimiento. Para el vestuario, la integración de Piero también pasó por la convivencia diaria. El propio jugador destacó el respaldo de sus compañeros en este proceso de aterrizaje en una liga exigente. Londres no es un escenario menor para quien da el salto desde Alemania. Los ritmos cambian, las lecturas defensivas se aceleran y el margen de error se reduce. En ese entorno, sentirse acompañado por el grupo se transforma en una base emocional que sostiene el rendimiento en la cancha. Arteta, lejos de ser un técnico distante, mantiene un diálogo constante con el ecuatoriano. Piero valoró que el entrenador le marque aspectos específicos a mejorar y le señale detalles que pueden potenciar su juego. No se trata solo de ocupar un lugar en el campo, sino de comprender los tiempos del fútbol inglés. La orientación permanente del cuerpo técnico permite que el proceso de adaptación no sea a ciegas, sino con puntos de referencia claros. La intensidad de Piero se volvió una marca reconocible en cada presentación. Su agresividad para anticipar, su fuerza en los choques y su disposición para cubrir espacios explican por qué el Arsenal lo siente útil en un rol tan demandante. No es un lateral de adorno, es un defensor que entiende el sacrificio como parte del oficio. En partidos cerrados, esa mentalidad se vuelve un valor que suma puntos invisibles en la tabla. Mientras tanto, la competencia interna no se detiene. Nombres como Ricardo Calafiori y Luis Skelly observaron el último triunfo desde el banco, una señal de cómo se ordenan las prioridades en este momento. No es una sentencia definitiva, pero sí una fotografía del presente inmediato. Piero aprovechó la oportunidad y respondió con rendimiento. En equipos de alto nivel, cada minuto cuenta como argumento para sostener un lugar en la alineación inicial. El impacto de su primer gol con la camiseta del Arsenal días atrás ante Wolves también tuvo una lectura simbólica. Para un defensor, convertir no es obligación, pero sí un impulso emocional que refuerza la confianza. El festejo fue contenido, más de alivio que de euforia desmedida. En un torneo donde los detalles inclinan partidos, sumar desde atrás es una moneda que se valora. Piero entendió que su gol no solo suma en el marcador, también en la percepción de su aporte integral. La adaptación a la vida en Londres fue otro capítulo que el ecuatoriano abordó con naturalidad. Cambiar de país, de idioma y de dinámica diaria no es un proceso automático. Piero reconoció que el entorno del club facilitó esa transición, desde el acompañamiento institucional hasta el respaldo del grupo. Sentirse cómodo fuera de la cancha termina reflejándose dentro de ella. En el Arsenal, esa contención fue parte del andamiaje que sostiene su crecimiento. En la lectura del juego, Piero mostró una evolución progresiva.
La Premier castiga la distracción y premia la concentración sostenida. El ecuatoriano aprendió a medir mejor sus tiempos para salir a presionar y a elegir cuándo cerrar por dentro. Ese aprendizaje se ve en acciones puntuales, en cierres oportunos y en decisiones que evitan riesgos innecesarios. La banda izquierda dejó de ser una zona vulnerable cuando la ocupa con criterio. El discurso de Arteta hacia sus dirigidos se apoya en la mejora continua. Piero encajó en esa lógica porque no se resiste a la corrección. El técnico le marca zonas de mejora y el jugador asimila sin dramatizar. Esa relación de ida y vuelta construye confianza mutua. En un vestuario competitivo, la apertura al aprendizaje se convierte en un diferencial que separa a los que sostienen el nivel de los que se quedan en promesa. La polifuncionalidad de Piero aparece como un argumento central en la consideración final del entrenador. Poder desempeñarse como central o lateral amplía las opciones tácticas del arsenal en un calendario cargado. Cuando las lesiones aparecen o las rotaciones se vuelven necesarias, contar con un defensor que entiende más de una función es un alivio para el cuerpo técnico. Piero no solo ocupa un puesto, ofrece flexibilidad en un equipo que la necesita. El partido ante el Tottenham dejó lecturas que van más allá del resultado. El Arsenal controló momentos clave y sostuvo la ventaja con oficio. En ese contexto, la actuación de Piero se integró al funcionamiento colectivo. No fue una actuación aislada, fue una pieza dentro de un engranaje que respondió a la idea del entrenador. Esa capacidad de encajar en el sistema explica por qué su presencia se volvió habitual en el 11. En el relato del vestuario, Piero no se presenta como estrella, sino como parte del bloque. Esa postura también suma puntos en la convivencia interna. La humildad para reconocer el apoyo de los compañeros refuerza la cohesión del grupo. En equipos que apuntan alto, los egos mal gestionados rompen dinámicas. El ecuatoriano eligió el camino de la integración, y eso se percibe en la manera en que el equipo lo respalda en el campo. El desafío de jugar en una posición más adelantada implica responsabilidades distintas. No solo defender, sino interpretar cuándo sumarse al ataque y cuándo guardar la espalda. Piero reconoció que ese aprendizaje está en proceso. En la Premier, los laterales son piezas que recorren kilómetros y toman decisiones en segundos. La evolución en ese rol no se mide en un partido, sino en la constancia con la que se resuelven situaciones repetidas. El mensaje que Piero envió tras su gol ante Wolves y su gran performance ante Tottenham también fue interpretado como una señal de madurez. No hubo desafío abierto, hubo afirmación de compromiso con el rol que hoy ocupa. Reconocer que su posición favorita es otra, pero asumir la importancia de lateral, habla de un profesional que entiende las necesidades del equipo por encima de sus preferencias. Esa lectura es la que los entrenadores valoran cuando eligen a quien sostener en la alineación. En la banda izquierda, el Arsenal encontró equilibrio entre defensa y proyección. Piero no es un lateral de lujo, es un lateral de trabajo, de recorrido constante y de cierre firme. En partidos donde el rival busca desbordar, esa consistencia se vuelve una barrera difícil de superar. La solidez no siempre se traduce en aplausos, pero sí en puntos que se suman jornada tras jornada. El proceso de integración de Piero también se nutrió del conocimiento del fútbol inglés que le transmitió Arteta. El entrenador destacó áreas de mejora específicas y lo acompañó en la adaptación a un ritmo distinto. La Premier no concede pausas largas para pensar. En ese escenario, la guía del cuerpo técnico acorta caminos. Piero aprovechó esa orientación para ajustar su juego a la exigencia del torneo. Mientras el calendario avanza, la discusión sobre quién ocupa el carril izquierdo parece encontrar respuestas en el rendimiento. Piero habla en la cancha y Arteta responde con continuidad. La relación entre ambos se sostiene en hechos, no en promesas. Cada partido suma una capa de confianza que refuerza la decisión del entrenador. En el Arsenal actual, el ecuatoriano dejó de ser una alternativa para convertirse en una pieza que se espera ver desde el arranque. En el cierre de cada jornada, la imagen de Piero saliendo del campo resume un proceso. No hay gestos de exceso, hay satisfacción contenida por haber cumplido. El carril izquierdo se convirtió en su escenario actual, y desde ahí envía el mensaje que ya llegó al banco. Arteta lo entiende y lo sostiene, porque en este momento el equipo encuentra en Piero una respuesta confiable para un puesto que exige carácter, disciplina y convicción.